De acuerdo, entonces permítame saludar a usted, a su educada audiencia, a todo el público que le sigue en Ecuador, obviamente en Riobamba, en Chimborazo y en la comunidad internacional e intermedia Ecuador, en contexto, y a su periodismo siempre responsable, siempre crítico e inteligente. Usted me ha hecho una pregunta inicial muy válida y efectivamente se trata de una guerra no convencional, una guerra que tiene expresiones brutales de genocidio desde el primer momento, como toda guerra casi, y que en este caso es una guerra de agresión. Primero, hay que conceptuar qué tipo de guerra es. Es una guerra de agresión de dos potencias sin previo aviso, que como en los años 30, lo que se me ocurre a mí desde el punto de vista de la investigación histórica y de la memoria internacional acerca de los conflictos es prácticamente los mismos esquemas de manipulación y de ataque sorpresivo como lo hizo Hitler ante Polonia en 1939 y obviamente ante la Unión Soviética en 1941 y el resto de Europa entre el 39 y el 42. Así que se trata de una agresión salvaje que además, cosa extraña, la ONU, la inefable ONU, que cada vez día está peor, porque ese mismo poder, que hay que llamarlo con un nombre para facilitar las cosas, se trata de una guerra hecha por Estados Unidos e Israel, que serían algo así como la alianza Epstein, porque tanto Trump cuanto Netanyahu trabajaron con ese ser, con ese ente llamado Epstein, para de manera gigantesca el Mossad israelí realizar una operación de inteligencia a las élites del mundo, tanto políticas, cuanto financieras, cuanto económicas y de las redes sociales, y en donde les filmaban haciendo las peores infamias, donde lo más pequeño, imagínese usted que es un delito nefando, era la pedofilia, es decir, el abuso sexuales a menores, en donde había canibalismo, en donde había cosas que aparentemente son de ciencia ficción y que solamente se los veía en una película que llamo a verla, si es que tienen estómago para verlo, que se llama Saló. Saló fue la república fascista creada por los nazis y por los fascistas en Italia, casi a finales de la guerra, y Benito Mussolini fue liberado por los nazis, por los paracaidistas nazis, y le entregaron una republiqueta que se llamó Saló. Y el cineasta italiano Pierpaolo Pasolini hizo una película brutal, tan brutal que tenían siempre ambulancias en las afueras de los cines, porque la gente salía prácticamente enferma de ver una bestialidad que se ha cometido en la realidad en la isla Epstein. Es esta alianza Epstein la que está en una guerra en contra de Irán y en contra de todos los pueblos árabes y musulmanes. Pero adicionalmente es una guerra, mi querido amigo, una guerra que viene ya dada, evidentemente, no solamente contra el Irán. Irán es el objetivo número uno, pero eh, la alianza Epstein busca a tres grandes contrincantes. Irán entre ellos, los BRICS, pese al mundo multipolar que ha nacido y que quería nacer en condiciones de paz, pero que no quieren la paz. No quiere esta alianza anglosajona de Trump, de lo peor de la Unión Europea, que también está en la lista Epstein, y de Israel, no quieren que haya una modificación y un cambio pacífico en el planeta Tierra. Han dominado 500 años y quieren seguir dominando ellos, los blancos y los millonarios. Y claro está, junto con este tema, el otro factor, quieren acabar con Rusia y sobre todo con la China. Es una guerra contra la China y que tiene en América Latina y en el Ecuador también un mapa. Por un lado, el famoso escudo hemisférico, el escudo de América, el escudo inventado por este psicópata, hay que llamarlo así, es un psicópata, que todos los días los psiquiatras del mundo y de Estados Unidos lo monitorean y ven cómo este hombre se deteriora tanto, tanto, que en menor tiempo que Hitler está armando una guerra que, como ahora lo dice muy bien la encuesta en el Ecuador del señor Maluk, el día de hoy acaba de salir esa encuesta e indica que la mayoría del pueblo ecuatoriano está en contra de el señor Trump y de su guerra. Por lo tanto, está en contra de la intervención irresponsable que ha hecho Noboa al ser una suerte de pequeño aliado
perro faldero, como decían antes, o cipayo, de Trump y de Netanyahu, porque es gran amigo de los israelitas, del Mossad y de los genocidas, para acá establecer al Ecuador peligrosamente como una especie de base, un portaaviones, una suerte de portaaviones en tierra, una suerte de SS Abraham Lincoln, que es el famoso portaaviones que está allá en el Golfo Pérsico, para desde aquí iniciar también acciones en contra del Irán y en contra del Medio Oriente y los pueblos musulmanes. Y eso es una bestialidad, porque América Latina estaba lejos de ese tema. Y tipos como Milei, que es un enfermo, tipos como Noboa, como Bukele, están con las ganas de congraciarse con este señor Trump. Por primera vez, le invito a que lea Russia Today, el artículo que hoy sacan como editorial central, América Latina en su peor momento y el Ecuador, obviamente, en el peor y más grave momento que haya tenido. Alexis, y justamente esa iba a ser mi pregunta. ¿Cuáles son los efectos, las consecuencias que hasta el momento está dejando esta guerra contra Irán para el mundo y para los países latinoamericanos? ¿Y qué podría venir y cuánto tiempo podría durar esta guerra? ¿De qué depende fundamentalmente? Hay cuatro preguntas en las que usted me hace. Vamos primero por uno, los efectos, pero no, antes de los efectos en el mundo, los efectos en el pueblo iraní, pues, en el agredido, pues. Eso primero que todo. Se trata de un crimen de guerra que las Naciones Unidas hasta el día de hoy no tipifica como crimen de guerra. ¿Por qué es un crimen de guerra? Porque sabiendo que ahí había niños y niñas, lo hicieron como en Gaza los israelitas, dispararon los norteamericanos dos misiles, uno en contra de las niñas, 183 víctimas, y después en contra de las profesoras y directoras que querían salvarlas, y en contra del personal sanitario y de bomberos que querían entrar. Eso desde 1939, que hubo la Segunda Guerra Mundial, desde 1948, en que hubo el Tribunal Nuremberg, desde 1947, en que empezó a crearse el Sistema Mundial de Derechos Humanos, a partir precisamente de la bestialidad que fue los campos de concentración y la masacre hitleriana en Europa y el mundo. A partir de allí, eso se conoce como un crimen de guerra y además como un genocidio, una búsqueda de una práctica genocida que en este crimen de guerra la ONU todavía no dice ni chismos, solamente ha criticado, obviamente, la relatora de derechos humanos, etcétera, pero nada más. Naciones Unidas no dicen nada. Y en segundo lugar, para el mundo, bueno, más allá de los efectos terribles que tiene toda guerra y más allá de los efectos económicos, que la gente lo que primero ve es eso. Los analistas ecuatorianos no tienen ojos sino para el petróleo, pero no para la humanidad. Es una guerra de Trump y de Netanyahu contra la humanidad. Contra la humanidad. Por lo tanto, es una guerra, como bien se lo ha dicho, como bien se lo ha señalado, la guerra por el fin del mundo. Están dispuestos, como algunos, ya lo hemos escuchado, a este desadaptado que es Trump y a los israelitas que están dispuestos a botar la bomba nuclear. Para la gente que no conozca la bomba nuclear, para la gente ignorante que crea que no pasa nada con una bomba nuclear, sería el inicio del fin de toda la especie humana. Esa no puede ser, no hay guerra nuclear limitada. Ignorantes. Es una guerra para acabar con la humanidad. Por lo tanto, la primera tarea que tendríamos es esa, pensar y reflexionar qué está en juego. En segundo lugar, los asesinos no tenían la más mínima noción, precisamente por su arrogancia, por ser blancos, por creer que los otros pueblos, los árabes, los latinos, creían que era un juego, como entrar a Caracas y llevarse a Maduro. Lo mataron al líder espiritual Jamenei y creían que con eso iban a terminar, que el pueblo iraní se iba a levantar en armas, que se iba a levantar en contra de la tiranía iraní. Mentira. El pueblo y el gobierno están unidos y son tan valientes, mi querido amigo, que nunca he visto esto. En toda mi vida, en 40 años de militancia por la vida, en 35 años de derechos humanos, en 25 años de analista internacional no había visto esto. Que lanzan misiles los norteamericanos y los israelitas a muy cerca distancia de donde está la población, el pueblo iraní, movilizado, concentrado, para llorar a sus víctimas y expresar su puño en alto en contra de este genocida de Trump y de Netanyahu,
y explotan las bombas, explotan los misiles cerca. ¿Y sabe lo que hace la población? Nunca he visto esto, en ninguna parte del mundo. Esa población persa que tiene 10.000 años de historia, ¿sí? No saben los gringos a quienes se enfrenta porque son ignorantes. El pueblo lo que hace es no correr, no grita, no pega alaridos, como chitos que ya estarían, pero volando hacia el búnker. De hecho, volaban hacia el búnker y lo que hacen es quedarse allí y seguir gritando e ir hacia los puntos en donde hay las explosiones. Y allí también están las tomas del presidente iraní, el canciller, las máximas autoridades de las guardias revolucionarias islámicas y del ejército, junto a su pueblo marchando. Y cuando lanzan la bomba, el ministro, los guardaespaldas le dicen, vamos, vamos. Y él dice, tranquilos, tranquilos. Está el misil ahí. Y él dice, tranquilos. Contra eso se está enfrentando el genocida de Netanyahu, que ya despedazó Gaza, este enfermo infame mental, que además es racista, que además ha hecho la lista Einstein de pedófilos y de antropófagos y de caníbales de niños, ¿sí? Esta gente que es lo peor del planeta, ¿sí? ¿Cómo serían de lo peor del planeta que la última acción del Papa Francisco antes de morir fue ordenar al Departamento Digital de Informática e Inteligencia del Vaticano que entre y penetre la red virtual de Epstein? Y la conclusión fue una: son satánicos, son adoradores de Satán, son los sirvientes de Satanás en contra de Dios, porque solamente un tipo así puede hacer la pedofilia masiva contra 1 millón de niños. Entonces, para tapar esta salvajada, esta sinvergüenzada, hacen esta guerra. Y esta guerra se hace en contra de la China y en contra de los otros pueblos porque no se quiere un mundo multipolar. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, no se esperaban esta resistencia tan impresionantemente positiva y eficaz de Irán. Irán prácticamente le está liquidando a Israel. Tel Aviv parece Gaza, ¿sí? No se sabe dónde está Netanyahu, no sale Netanyahu, ¿sí? Los líderes iraníes están junto a su pueblo en las marchas y movilizaciones. Y este no asoma. Se dice recién hoy, en día que tal vez esté en Alemania, bajo cuidado intensivo en estado grave, ¿sí? Esos son los israelitas. Desde el principio mentirosos. Y ahora están en América Latina queriendo hacer algo que a través de Intermedia Digital lo dijo. Irán ha denunciado que a nivel mundial van a hacer 11 de septiembre, es decir, ataques a torres, como a las Torres Gemelas para inculpar a Irán. ¿Y en dónde quieren hacerlo? Aquí. ¿Y quién quiere hacerlo? El Mossad. ¿Con quién quiere hacerlo? Con la CIA de Trump. ¿Y quién juega a favor de ellos? El bananero, el narco bananero. Entonces, esa es la situación de gravedad. Pero además, un último hecho. Cuando usted presta su territorio para que sea un portaaviones en tierra, aténgase a las consecuencias. El Ecuador está pagando las culpas como Alemania por haberle dejado a Hitler tanto tiempo en el poder. El pueblo ecuatoriano es un pueblo ahora indigno. Indigno. ¿Por qué? Porque prefiere guardar silencio, estar calladito, como el pueblo alemán, sí, que hacía masacres Hitler y no decían nada, y aténgase a las consecuencias berlineses. Quedó destruido Alemania, ¿sí? Y entonces, en el caso ecuatoriano, no hay reacción, no hay protesta, no hay esa protesta digna que debiera hablar. ¿Por qué? Porque si usted presta el territorio para que sea un portaaviones en tierra, en contra de otra nación poderosísima que tiene misiles hipersónicos que en cuestión de minutos llegan misiles acá. Supongamos que se enteran ellos de que un ataque, como ya lo ha dicho los iraníes, la máxima autoridad iraní ha dicho, desde donde provengan los ataques de misiles israelitas o estadounidenses, esos puntos atacaremos. Si es que se enteran ellos, y que es fácil enterarse, de que un avión norteamericano de los que están aquí, que inteligencia, que drones, que cualquier cosa, cualquier tipo, FBI, CIA, lo que sea, se montó en contra de Irán, quiero verles a los ecuatorianos. Si son capaces de hacer como el pueblo iraní, de resistir en la calle a pesar de que caigan las bombas. ¿Sí? Y si bombardean Carondelet, bueno, eso es otra cosa. Pero el Ecuador está jugando con fuego por culpa de este irresponsable y de este sinvergüenza que, para esconderse el tema del narco banano, hace este tipo de alianzas brutales en América Latina y en el Ecuador. En la segunda parte de esta entrevista me gustaría un poco conocer su opinión, Alexis, de la situación política del país, el tema de la revolución ciudadana, el tema de Aquiles Álvarez, el tema también de otros alcaldes que estarían en la misma perspectiva de, en este caso, no sé, de
se ha dicho y se dice a través de algunos analistas de la persecución política de la cual están siendo objeto en el país. ¿Cómo mira esta situación del país de Alexis? Solamente en el pasado se puede ver el presente y prefigurar el futuro. No hay parangón con lo que está sucediendo. Por ejemplo, ahora con los toques de queda, 360 y más de presos, ¿sí? Esto solamente se lo vivió, yo lo viví y me acuerdo. En los años 80 con León Febres Cordero, cuando por el delito de ser joven nos paraban los escuadrones volantes en cualquier lugar, a todo el mundo les separaban. Los adultos podían irse, podían continuar su camino y a los jóvenes, por ser jóvenes, en mi caso, un joven de 17, 18, 19 años, durante todo ese periodo funesto de Febres Corderato, nos paraban a todos los jóvenes, nos paraban, por ejemplo, a los compañeros de colegio, a los compañeros del barrio, nos paraban por igual, ¿sí? ¿Y nos paraban con qué objetivo? Nos paraban con el objetivo de poder pedirnos papeles, atemorizarnos y llevarnos presos, de Anita. Esto se vivió en la época de Férez Cordero y ahora se está viendo de nuevo. Y adicionalmente con muertes. Las Naciones Unidas en su comisionado de derechos humanos acaba de declarar de que hay 51 desaparecidos. Muy poco, ¿eh? Muy poco. Para las cifras que otros sectores manejan. ¿Sí? Yo he escuchado y he estado con conversaciones con altísimos funcionarios internacionales y nacionales de derechos humanos. Y las cifras que tienen son espantosas. Pero vamos a la cifra que tiene Naciones Unidas. 51 desaparecidos es una bestialidad solamente en el régimen de este pequeño Calígula. ¿A manos de quién? De la policía y de las Fuerzas Armadas. Se sienten que están libres, como en época de Febres Cordero, que podían desaparecer armados de Restrepo y a cualquiera. ¿Por qué? Porque hay un pueblo estúpido. Porque hay un pueblo como en la época de León Febres Cordero que aplaudía la mano dura y hoy aplaude estas bestialidades. ¿Sí? Hay una parte pequeña del pueblo, ¿sí? Que protesta, que lucha dignamente, pero hay una mayoría silenciosa que es la mayoría silenciosa que aupa el fascismo. Y por eso es que han aupado el fascismo cuando se presenta en la persecución más infame a la Revolución Ciudadana. Yo me solidarizo porque no hay otra que hacer. Un ser digno en cualquier lugar del planeta tiene que solidarizarse con el Ecuador, con el pueblo ecuatoriano, con lo mejor del pueblo ecuatoriano, con la Revolución Ciudadana y con sus perseguidos, con Aquiles Álvarez, con Luisa González, con Andrés Arauz, ¿sí? Con Pacha Terán, dirigente indígena de Otavalo, que se le quita, se le secuestra su ficha bancaria, su cuenta bancaria con la cual da de comer a sus guaguas, ¿sí? Por responsabilidad de este tipo, por ser indígena dirigente. Está pasando cosas terribles en el Ecuador. Está llevando a la cárcel a Aquiles y se lo pela, como a cualquier preso en Guantánamo, como hacía Hitler, como hacían los fascistas de Bush en la isla de Guantánamo, como hace Bukele, este otro cerdoso, como hacen todo este miserable de Trump con el ICE. De esto no se dan cuenta. Por eso es que son corresponsables los ecuatorianos que se callan, pero nosotros no nos callamos. Aquiles Álvarez hoy representa la voz de la dignidad y de la esperanza futura, porque se necesita hacer estar, y él sabe, las encuestas que hoy produce el señor Maluf le dan un bajón terrible ya al 25%. 25% solamente tiene de respaldo, más del 65% de rechazo y repudio en todo el país. Pero es un repudio todavía silencioso. Y ese repudio se va a expresar en la revocatoria, pero tiene que expresarse en la movilización, porque si no hay movilización, amigo, el fascismo avanza. ¿Por qué avanza el fascismo en los países en la historia? Por miedo. El miedo de los demás hace avanzar el fascismo, ¿sí? Y entonces resisten unos pocos. Entonces, en este momento, tienen que unirse esos pocos, porque son muchos, si los vemos bien. Si se unen todos los perseguidos, Leonidas Issa, Eco Runari, CONAIE, Revolución Ciudadana, todos, movimientos sociales, Pachaterán, indígenas, si se reúnen todos, Cecilia Reyes, Topig, todos, aquí les reto, si unimos a todos los perseguidos, es una fuerza imbatible, pero hay que unirse. Esto no puede ser pelea de un solo partido, de un solo movimiento. A todos nos están dando por igual. A todos están persiguiendo en este país. Así que, mi amigo, para terminar, una cosa que me parece importante en este punto nacional, además del fascismo, yo le decía de la historia. Yo veía en la época de Febres Cordero algo parecido, pero veo también la época de Federico Páez en la historia nacional, esta dictadura brutal que hubo en los años 30. Veo García Moreno a finales del siglo XIX y cómo terminó García Moreno, se lo digo al señor Noboa. Y en tercer lugar veo a Arroyo del Río, el cruel dictador pro-nazi de los años 30, 40. ¿Y cómo terminó?
con una rebelión popular. Entonces, lo que yo veo es de que esto no ha tenido precedentes sino en esas experiencias funestas. Mire, el gobierno de Bucarán, el gobierno de Sixto, el gobierno del otro Noboa, el gobierno de Magua, todos los gobiernos han sido pálido reflejo de lo que es este pequeño Calígula. Porque además es narco. Además están involucrados en narco. Los noticieros mundiales del Brasil, Holanda, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, le mencionan a este señor. Y aquí están hablando periodistas que tienen que exiliarse, como el chochólogo, el señor Durán, o el señor Boscán. O sea, están pasando cosas gravísimas en este país. Pero me resulta lo más terrible la postura de cierta gente, de la mayoría de la sociedad. Cuando le decían, están botando cadáveres en los campos de concentración, está oliéndose feo, decían, no, 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 aquí no es. Están diciendo que están eliminando judíos, comunistas y gitanos. No, 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 esos no hay que hacerles caso. Igualito pasa. Todo es correísmo, todo es correísmo, todo está en contra de Correa. Son los nuevos judíos, como los están tratando. Y Alexis, después venía a rechinar de dientes. Alexis, en la parte final, ¿Cómo no? ¿la revocatoria del mandato puede tomar fuerza en el país así como están las cosas? A ver, yo creía en el revocatorio de mandato hasta la noche en que fue víctima de ese operativo infame Aquiles Álvarez. Hasta esa tarde yo creía en el revocatorio. Con lo sucedido en esa noche a la máxima autoridad de Guayaquil que sigue presa y que el país no se moviliza, es con otros. La AME, ya cuando se siente aludida con el ataque a los GATS, empieza medio a protestar y a hacer demandas. ¿Sí? Y una que otra protesta, qué pena lo de Aquiles, es el aplauso romano. El aplauso romano era el aplauso que daba el público a las pobres víctimas cristianas que se enfrentaban a las fieras o a los gladiadores valientes que se enfrentaban a tropas enteras. Morían luchando. El aplauso romano es el que se da desde arriba, desde la platea. Ese aplauso romano vive el Ecuador. ¿Por qué vive esto? ¿Y por qué lo digo yo? Por la siguiente razón, mi amigo. Hasta esa noche yo creía en la revocatoria, pero desde esa noche pensar que primero el CNE y el TCE está en manos de estos sinvergüenzas que acaban de liquidar a la Revolución Ciudadana hasta las elecciones intermedias. Segundo, porque es de 9 meses la sanción que tiene. Segundo, si acaban de hacer eso Aquiles Álvarez, una figura que es por voto popular alcalde de un país, ¿qué no pueden hacer para evitar la revocatoria? En 4 fases. 1, evitar la revocatoria. 2, hacer trampas para que no pasen las firmas. 3, negarlo. Y 4, así pase el 80%, hace lo que hizo con la consulta. Se limpia ese maloliente trasero que tiene este señor. ¿Sí? En este contexto, Alexis, ¿qué futuro nos queda al Ecuador y a los ecuatorianos? Mire, acabo de ver el noticiero iraní. Acabo de ver a una mujer, madre, con un niño en brazos. Y están cayendo las bombas. Y ella está con el pueblo afuera luchando. ¿Sí? Están gritando en las calles, en Teherán. ¿Y sabe lo que dice esa mujer? Esa mujer dice, nosotros luchamos por nuestros hijos y por los niños palestinos. Si hoy tenemos miedo, van a liquidar el planeta. Esa conciencia, para responder a su pregunta, es lo que espero del pueblo ecuatoriano. Si no es capaz de hacerlo del pueblo iraní, de levantarse sin miedo, de no ser cobarde, nunca fue cobarde este pueblo. Nunca. Hoy sí. Tiene que dejar la cobardía en el closet y salir como salieron los fascistas, como están saliendo la extrema derecha, tiene que salir el pueblo. Yo creo en la revocatoria acompañada de huelga, insurrección, paro nacional y marcha hasta liquidar esta tiranía. No hay otra manera, señor. No hay otra manera. En este momento, ¿crees que esto es democracia que se gana con las leyes? Por favor, por favor. ¿Usted a Trump quiere ganarle con las leyes? ¿A Netanyahu quiere ganarle con las leyes? Lo hace aquí con movilización popular, con revocatoria del mandato, pero en la calle, no en el tuit, solamente. Muchas gracias, muy amable. Súper interesante este análisis que hace nuestro invitado, el señor Alexis Ponce, es analista estratégico. Y desde lo global bajamos a lo nacional. Realmente es preocupante lo que pasa en el mundo
y lo que está pasando acá en el país. Alexis, como siempre, un abrazo fraterno. Muchas gracias por esa deferencia a Intermedia Digital y gracias a toda la gente que está conectada con nosotros. Mire, son más de 50 personas que están conectadas con nosotros a esta hora de la noche, escuchando, siguiendo esta entrevista muy importante de nuestros invitados y en este caso concreto de Alexis Ponce. Alexis, reitero, un abrazo, muchas gracias por esa deferencia y por esa posibilidad de orientar como se debe desde lo pragmático, desde lo real, desde lo objetivo, lo que pasa en el mundo y lo que pasa en Ecuador. Alexis, una buena noche para usted. Una buena noche para usted y no se olvide el apotegma, la frase de Roy Alfaro, cuando la noche es más oscura, más cerca está la aurora.